y de 2008 a 2012. Tiene la palabra, maestro. Muchas gracias, Lupita. Qué nervios estar aquí junto al ingeniero Cárdenas y sobre todo que nos estén viendo en tantas partes del mundo y desde luego con esta nutrida presencia de viejos compañeros también de luchas desde el 88, cuando el ingeniero encabezó aquella insurrección popular y desde luego lo que siguió después. Me da mucho gusto estar aquí en mi ex centro laboral desde muchos años hasta el 89, cuando tuvimos que emigrar a Morelia, a la Universidad Michoacana. Y este centro de estudios, que es ahora Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional, es tan simbólico, como yo le decía ahorita al ingeniero, acá en Loporto, de su cumpleaños, que lo felicité, 88 años, y del 88, justamente la coincidencia de esas dos fechas tan simbólicas. Soy muy apegado, por mi origen quizá costeño, ranchero, a los simbolismos, por eso estos comentarios. Y los simbolismos se sigue presentando porque aquí, en agosto del 85, como lo dice en su libro, presentó aquella importante y trascendental ponencia de la Revolución a Futuro, ingeniero, aquí en este centro de estudios. Aquí estuvimos varios de los que estamos ahora, escuchando esos planteamientos, siendo usted un gobernador allá de Michoacán, desde luego, y todo lo que viene después, ligado a la palabra democracia, ¿no? La corriente democrática, el Frente Democrático, el Partido de la Revolución Democrática, no es casualidad. Ahora, los libros que nos presenta, yo he sido seguidor desde hace muchos años de sus publicaciones, lo he escuchado en diferentes ocasiones, en diferentes foros, pero sobre todo la palabra escrita me ha siempre motivado, no solamente leerla, sino reflexionarla. Y es la segunda vez que tengo la oportunidad de reflexionarla en voz alta, y en voz y ante un público, ¿no? Porque uno lee para uno, para ver cómo evoluciona su idea sobre tal o cual cosa. En mi caso, lo que el ingeniero ha planteado durante varias oportunidades, y ahora no es la excepción, es esa perseverancia, esa congruencia con un pensamiento, sobre todo de interpretación de la revolución. La revolución sigue vigente, lo mejor de la revolución sigue vigente. Y aquí el ingeniero nos vuelve a presentar esta tesis y esta idea que se trata, como él lo dice, de debatir. No se trata de que todo el mundo diga sí, estoy de acuerdo. Ojalá que todos estuvieran de acuerdo. Se trata de debatir por el bien de México, por el bien del mundo, ¿no? Y recuerdo también que hace 11 años, en marzo de 2011, cuando salió su libro en la Feria de Guadalajara, su anterior libro, o uno de los muchos que ha escrito el ingeniero, que se llamó Sobre mis pasos, que es una autobiografía, digamos, o apuntes biográficos, muy interesante. Yo de inmediato lo leí y comenté en un periódico que salía aquí, que es La Jornada Michoacana, mis impresiones sobre el libro. Y en aquel momento estaba de rector alguien que nosotros todavía recordamos, no con muy buena, digamos, recuerdo, porque la redundancia, que era Salvador Jara Guerrero de la Universidad Michoacana. Pero de las cosas buenas que tuvo fue hacer la presentación en el seno de la Universidad Michoacana de Sobre mis pasos, como ahora el 18 de marzo se hizo la presentación en la Michoacana de este libro que hoy estamos comentando. Y en aquel momento, Sobre mis pasos me pareció un extraordinario libro, sobre todo porque desde el 82 estábamos trabajando aquí, en la tierra del general Cárdenas, en la tierra donde se crea el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, no son casualidades desde luego, en este auditorio que desde el 84 lleva el nombre de Francisco Tamújica, que tampoco es una casualidad. Es decir, estamos impregnados de esta esencia, de estos personajes, de estos lugares, de estos procesos que han sido tan importantes para este país y que siguen siendo importantes en la construcción, desde luego, de una sociedad que dice el ingeniero democrática progresista, que tenga como característica y como esencia la democracia progresista. Bien, dicho esto, paso a comentar lo que me parece importante
importante del libro. Todo me parece importante, pero no podemos extendernos demasiado, porque tenemos aquí, de acuerdo a la regla de Lupita, 20 minutos para comentar y dejar, desde luego, la voz al ingeniero, que es por lo que fundamentalmente están ustedes aquí. Bien, el libro a mí me parece, y desde la perspectiva digamos, de la historia de México, que ha tenido la oportunidad en la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán de impartir desde hace ya varios años y en otras instituciones, pero sobre todo en la Universidad de Michoacán, me parece, insisto, que es una propuesta que no ha dejado de remarcar el ingeniero y que sigue sosteniéndose contra viento y marea, porque en los años del auge y de la apoteosis, digamos, del neoliberalismo como concepción del mundo, como ideología, como práctica, como política, hablar de la Revolución Mexicana parecía algo fuera de tono, para muchos, desde luego, pero para muchos seguía siendo una cuestión de vital importancia. Y no digo solamente para los académicos, para un sector, sino también para un sector importante de la población. La Revolución Mexicana nos sigue sosteniendo como un proyecto de nación a futuro, a pesar de, como el ingeniero nos marca en algunos de los capítulos, de algunos retrocesos muy importantes que él enumera puntualmente a lo largo de varios años, especialmente después de la década, después de la salida de General Cárdenas de la presidencia de la República. Es decir, hay una especie de auge, de apogeo, de subir mucho de las demandas y de los logros, y después hay un descenso, una contrarreforma agraria, una serie de represiones selectivas y represiones masivas, 68, la muerte de Jaramillo, el asesinato. Todo eso también nos lo comenta el ingeniero como parte de esos altibajos, que son más los altos que los bajos, de este proceso revolucionario. Nos comenta también en una parte de sus capítulos iniciales procesos importantes que derivan en una serie de documentos que se postulan, que se escriben, que se dan a conocer y que se defienden en muchos casos con las armas en mano. El plan de San Luis Potosí, desde luego, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe y desde luego las leyes que él llama, las leyes de Carranza, las adiciones al plan de Guadalupe de 1914 y 1915 y especialmente la ley agraria, pero hay otras leyes. Es decir, es un proceso de construcción de lo que se considera que debe de ser este país a partir de leyes, de normas, pero también de instituciones, ¿no? Y desde luego habla ya, un periodo posterior, del plan sexenal, importantísimo documento elaborado por las fuerzas más progresistas, por llamarlas de una manera, revolucionarias de aquel entonces, 1933. El programa de gobierno del general Cárdenas para el sexenio 34-40. Y ahí me detengo un ratito en términos de la cuestión del petróleo, que es uno de los temas que a mí me ha interesado más y que fue lo que me ha permitido adentrarme en esa época, digamos, de finales del porfiriato y términos del sexenio de Cárdenas, del presidente Cárdenas, que es la expropiación petrolera sobre todo. El plan sexenal marca una serie de ordenamientos o de indicaciones en términos de ese gobierno que va a llegar, ese sexenio que va a ser el general Cárdenas, y que va a ser sumamente importante. No son ocurrencias, por supuesto, del general Cárdenas, es todo un planteamiento que está ahí, derivado de deliberación, de debates precisamente de las fuerzas internas del Partido Nacional Revolucionario en aquel entonces, ¿no? Es decir, lo que Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, dice aquí en su libro es lo que el general Cárdenas hizo siendo presidente de la República: debatir y poner en práctica ese producto de un intenso y acalorado debate que fue el plan sexenal de 1933, ¿no? Y también nos habla desde luego de todas una serie de medidas importantes que para el ingeniero resultaron fundamentales como un intento, como es por ejemplo la nacionalización de la banca, 1982.
y todo lo que significó después ese retroceso de privatizar la banca y especialmente pensando en el desarrollo, como motor de desarrollo de esa banca nacional que se entregó al extranjero, primero a las empresas privadas nacionales y luego al extranjero, y que pues han sido más motivo de negocios particulares y menos pensando en este país. Pero a mí, sin embargo, lo que me parece todavía más importante dentro de lo importante es la propuesta que hace el ingeniero a partir, desde luego, de sus experiencias que él ha tenido, no solamente como un gran conocedor de la historia del mundo, especialmente de la historia de México. Y cuento aquí una pequeña situación personal que a mí nunca me deja de sorprender y que lo he comentado. Cuando yo estuve de auxiliar de investigación aquí en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana de la doctora Carmen Nava, que era yo el que me tocaba ir a los archivos a consultar la información que ella me pedía, sobre todo al Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, a encontrar todo lo que se refería a los sectores del Partido de la Revolución Mexicana en los años 38, especialmente el periodo del general Cárdenas, 38-46, pero especialmente esos años del general Cárdenas como presidente. Recuerdo que me tocó asistir a una reunión donde se estaba precisamente presentando un avance de investigación y lo presentaba la doctora, que era la que escribía, la que reflexionaba, y me tocó que me invitaron a estar ahí presente. El avance era para el ingeniero Cárdenas, para que él lo leyera y él hiciera los comentarios. Y a mí me sorprendió mucho. Digo, yo estaba metido en los archivos, estaba metido en las lecturas, metido con las discusiones que Carmen me hacía que pudiera discutir con ella algunas cosas, desde luego muy modesta en mi opinión. Ella era la que sabía más de esto, sobre todo de interpretación. Y el ingeniero le hizo una serie de observaciones tan puntuales a los apuntes, a los avances, que yo dije, bueno, pues entonces, ¿quién es el conocedor? ¿Quién es el que está haciendo la investigación? Pues era Carmen y un equipo donde yo participaba, pero el ingeniero era el que estaba haciendo las observaciones muy puntuales sobre el personaje, sobre los procesos, y desde entonces yo dije, no, pues el ingeniero es un gran conocedor de la historia de México. De esto les hablo ya por allá del 83, 84, sí, hace ya unos años. Luego las experiencias que dan, sin lugar a dudas, todas las cuestiones de cargos, de responsabilidades públicas, y especialmente ese proceso del 88 inaugural, pues seguramente que amplían mucho la visión de un personaje como el ingeniero Cárdenas, de un político como el ingeniero Cárdenas, de un pensador como el ingeniero Cárdenas, que pues nos permite que nos adentremos en ese pensamiento a través de este libro. Hay que leerlo, son libros muy importantes para darnos cuenta de lo que ha pasado desde una perspectiva, desde luego, de alguien como el ingeniero Cárdenas, pero fundamentalmente la propuesta de futuro. ¿Qué queremos y cómo hacerlo? ¿No? Dice, esta es mi propuesta, pero invito a que se creen las condiciones que todos participemos. Los que se quieran excluir se van a excluir, pero todos participemos en el debate, como dice el subtítulo, debatir el presente para un mejor futuro. Entonces, este libro, Por una democracia progresista, es la continuación de un concepto también, insisto, democracia, de todo lo que ha venido pasando alrededor de la figura del ingeniero Cárdenas. Termino con un comentario de un periodista, un académico que se llama Abraham Nuncio, de Monterrey, que escribió en abril de este año un artículo que me parece muy importante por ligarlo con lo de los planteamientos del libro del ingeniero Cárdenas. Este artículo se llama Globalización en caída, nacionalismo en subida. Es decir, es una idea de un académico, de un observador, de un científico social, que a través de un artículo periodístico, en pocas palabras, apretadamente, plantea un asunto que me parece que es importante que lo comentemos y lo liguemos con la oportunidad tan grande que tenemos de conectar con estos planteamientos del ingeniero Cárdenas. Él dice, en resumen, que con el Brexit en la Gran Bretaña, es decir, la salida de la Unión Europea, con la política de Donald Trump, cuando empezó a
repatriar capitales y una serie de empresas hacia los propios Estados Unidos, porque le quitaban empleos a los norteamericanos, a los estadounidenses. Nos tocó aquí en el caso de una planta automotriz en San Luis Potosí, si no me recuerdo, que ya estaba avanzada o estaba en planes de crear aquí, digamos, fuentes de trabajo. Se cerró y se llevó nuevamente ese capital a Estados Unidos. Y menciona también la tristemente guerra o invasión, como dicen los voceros de los Estados Unidos, de Rusia a Ucrania. ¿Qué son estos síntomas? Dice Abraham Munson. Podemos estar o no de acuerdo, pero parece interesante mencionar que es efectivamente la crisis, si no terminal, cuando menos una muestra de la crisis, de la hegemonía en todos los sentidos, no solamente ideológicos, sino de práctica, de esa idea que nos vendieron en los 80s y que venía gestándose desde mucho antes, pero que en los 80s, especialmente después de la dictadura de Pinochet, allá en Chile, el golpe de Estado, y con los dos gobiernos clásicos que implementaron las políticas neoliberales desde las potencias. Thatcher en la Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Por eso cuando cita a Trump, presidente de esa potencia de los Estados Unidos, que va contra el espíritu de esas políticas de apertura, de globalización, esa idea que nos venden de que el mercado que por sí nos va a terminar con toda el mercado. Y un planteamiento que hace el ingeniero Cárdenas es precisamente el asunto de Estado o mercado, mercado o Estado. Dice él atinadamente que no se trata de una economía de mercado o para el mercado, sino que se trata de equilibrar, de que si el mercado va a existir, debe de existir, un poco hay que pensar en que no va a existir en México el asunto del mercado, es decir, la iniciativa privada, pues tenemos que tener un Estado que pueda ser el regulador pensando en el beneficio de las mayorías, como sucedió ya en etapas anteriores de este país, especialmente en la etapa del general Cárdenas. Entonces, hay muchas cosas que podríamos seguir comentando del libro. Yo insisto, aquí venimos sobre todo a escuchar, ya lo leímos, pero venimos a escuchar lo que nos plantea el ingeniero Cárdenas sobre esta invitación a debatir. Y yo me apunto, desde luego, al momento de leer este libro, pues estoy pensando en que hay que construir esos espacios, hay que crear esas condiciones. No todo está dado, se tiene que luchar. El ingeniero ha luchado durante años como pocos en este país y es verdaderamente también un ícono, un símbolo de esta lucha. Gracias, ingeniero, por permitirme estar aquí con usted en estos momentos, por segunda vez presentando uno de sus libros. Gracias, Lupita, por la invitación, gracias a la unidad académica y qué satisfacción estar en este centro de estudios y en esta ciudad de México. Muchas gracias a todos.